En Argentina, las elecciones que se vieron en Estados Unidos, también en nuestro país recibimos al analista internacional Ignacio Bartesagui. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, muy bien. Bienvenido. Ignacio, recién Leo decía los titulares, la movilización de ayer de Argentina, que no es la primera, pandemia eterna que está, esta cuarentena, perdón, eterna que están teniendo. Tampoco después hablas con los argentinos porque decís, no puede ser que estén con esta cuarentena obligatoria y se sigan contagiando. Te dice, bueno, no están así, no los están contando los casos ni teniendo la cuarentena como en Uruguay de repente, pero sí todo esto afecta a la economía y parece no tener salida. Claro. Bueno, lo que ocurre es que es una economía que se está viendo muy golpeada por las restricciones que se están tomando, claramente. Es una cuarentena que, si bien, más allá de la discusión de cuánto se cumple, lo que sí tuvo un parate en la economía muy fuerte. Entonces Argentina va a caer mucho más que lo que van a caer otros países de América Latina. Y ya venía mal, porque no es que venía Argentina mostrando un crecimiento, venía con dificultades, por supuesto, económicas, financieras y de confianza. El gran problema que estamos teniendo ahora en Argentina es que se está perdiendo la confianza. Nuevamente, la confianza en las instituciones. Ahí va, en el sistema político, pero también, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con lo financiero. Bueno, ¿no? Empresas que se están yendo y los propios argentinos con mucho dinero se están yendo. Las empresas que se están yendo, bueno, por supuesto, esta cantidad de argentinos que quieren vivir fuera del país. Es una señal muy, muy negativa, porque la pandemia va a seguir golpeando, no está controlada ni mucho menos. O sea, se siguen batiendo récords todos los días en muchos países de América Latina. Entonces, no tenemos una claridad de que esto va a cambiar, no hay un control sanitario razonable. Y eso está teniendo efectos directos en la economía, pero fundamentalmente en el descontento social. Entonces, a una crisis económica y social con índices de pobreza realmente pasa el 40%. escandalosos, ¿no? Realmente escandalosos para un país con la riqueza que tiene Argentina, se le agrega una tensión y un agotamiento social muy fuerte, una crisis política, diferencias entre Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que eso por supuesto tiene coletazos en la gobernabilidad de Fernández, y esto, por supuesto, que también afecta a la posición de Argentina en el mundo. Y además una Argentina que no está dialogando con la región, porque tampoco tiene diálogo con Brasil, su socio estratégico. Entonces el panorama regional es muy complejo, ¿no? Bien, tiene ahora como un nuevo pedido al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué expectativas hay? Y sí, hay que ver cómo, por supuesto que todas estas señales que estamos dando afectan la negociación que se había avanzado en el FMI, pero no es solo. Digamos, la negociación de la deuda argentina y el endeudamiento externo argentino es mucho más que el FMI y tiene que ver con esta recuperación de la confianza para captar inversiones y para poder volver a confiar en la moneda. Si no, no hay forma de solucionar el problema argentino. Y eso no es una solución a corto ni mediano plazo. Y eso no es una solución a corto y mediano plazo, y es una solución que necesariamente tiene que tener una recuperación de las instituciones. Esto es algo más salvando las diferencias, pero es como, ¿cuándo vamos a empezar a confiar en el sistema electoral venezolano? Nuevamente. Tiene que pasar muchísimo tiempo. ¿Cuánto vas a demorar en confiar en las instituciones argentinas, en que realmente no van a existir variaciones tan importantes de su moneda, en que no van a existir corralitos o cambios en las condiciones de las inversiones? Y eso es muy grave, porque eso lo que hace es afectar que las empresas no quieren invertir, que el que tiene el dinero en Argentina no lo quiere tener en ese país porque tiene dudas de qué va a ocurrir, que los organismos internacionales multilaterales de crédito no le quieren prestar a Argentina porque realmente tienen dudas de la posibilidad de recuperar ese dinero. Entonces, todo esto se hace el panorama es dificilísimo. Muy Te cortamos cuando ibas a hablar del peso argentino. No, claro, que es parte de la devaluación, ya se está dando de hecho, por supuesto, pero se va a formalizar en los próximos meses probablemente, ¿no? Y esto de los varios tipos de cambio, de esta necesidad siempre de esta economía informal, de economía negra que existe no solo en el tipo de cambio, sino en una gran cantidad el informalismo que existe en la actividad económica también en Argentina. Esto hace que, en definitiva, tiene que pasar mucho tiempo para recuperar la confianza. Por eso cuando Macri intentó recuperar la confianza de Argentina en el mundo y en las instituciones, uno dijo, bueno, puede iniciar un proceso, pero lamentablemente el pueblo argentino no confió en ese proceso porque pensó más en términos de corto plazo, pensó más en el bolsillo, en que algunos errores económicos Macri cometió. Entonces, la confianza ahora volvió para atrás. Entonces ahora estamos nuevamente pensando en una Argentina que... ¿Y cuánto nos puede salpicar a nosotros? Y nos golpea primero porque
por supuesto que es un socio estratégico, ya no tanto en comercio ha perdido mucha importancia para Uruguay en los últimos años, pero sin lugar a dudas lo que tiene que ver con la relación en los servicios, en el turismo, más allá de lo que ocurra o no ocurra con la apertura de las fronteras, de todas formas, es un socio estratégico Argentina, siempre lo ha sido. Necesitamos una Argentina y a un Brasil fuertes. Es un error conceptual pensar que a Argentina y a Brasil les deben ir mal, porque eso nos permite captar inversiones a nosotros, nos permite No. Nosotros necesitamos una Argentina y un Brasil fuerte, insertos al mundo, que les vaya bien económicamente, con las cuales necesitamos interactuar en lo cultural, en los servicios, en la cooperación, en todos los temas de infraestructura. Restan definiciones estratégicas en infraestructura y eso no se puede resolver sin hablar con Argentina y con Brasil. Necesitamos hablar con ellos, tienen que estar bien, pero claro, tenemos que tener certezas de que las cosas no cambian cada 4 años, porque si cada 4 años vamos a empezar de nuevo, no podés confiar en un socio así. Bueno, de Argentina ya quedó claro, no podemos esperar nada, o por lo pronto no podemos esperar mucho. Más que nuevos problemas, por el momento no podemos esperar más. Bien, ¿y de Brasil? Y de Brasil se está recuperando económicamente, eso es una buena señal. Hay incertidumbres en cuanto a... Políticamente, Bolsonaro vieron que bajó un poco el tono vinculado al manejo de la pandemia, ¿no? O sea, se ha preocupado por ya no ser tan negacionista. Bueno, lo que lo pasa es que tuvo, la realidad supuestamente. No sabremos nunca, pero la realidad no pasó por tuvo. arriba, pero la realidad también lo pasó por arriba a Trump y Trump se sostiene, ¿no? Son estrategias, digo. De hecho, Bolsonaro ha ajustado un poquitito su visión con respecto a los temas medioambientales, al tema de la pandemia, pero económicamente está creciendo mucho. Y le está comprando muchísimo China a Brasil. Y le está comprando muchos alimentos. Y también está teniendo un buen comportamiento en algunos servicios. Lo que nos da la señal del rol que tiene América Latina en la agroindustria. Porque si uno analiza lo que está pasando con todas las estadísticas de los sectores industriales y agroindustriales, bueno, lo que está bajando son los energéticos y los productos, digamos, que tienen que ver con los autos, las máquinas, ¿no? Pero los alimentos se están comportando bastante bien en la pandemia. Y están mostrando una recuperación mucho más elevada que otros sectores. Entonces ahí Brasil le está sacando ventaja, le está yendo bastante bien, es una buena señal. Ahora, lo político es más complejo. Pensar en un Brasil estratégico de largo plazo, un Bolsonaro, saber qué está pensando Bolsonaro de aquí en adelante, las relaciones internacionales de Brasil, bastante difícil. Pero por lo menos tenemos algo que no tenemos en Argentina, que es una recuperación económica bastante firme. De todas maneras... Perdón. No, que de todas maneras esa inestabilidad política, a pesar de que les esté yendo bien económicamente, no le da credibilidad ni a la región, mucho menos al país, y todavía no es una señal de prosperidad, en cierto sentido. No, y es verdad que muchos socios estratégicos de Uruguay y la región no se quieren sacar una foto con Bolsonaro. Y eso tiene que ver con la Unión Europea. La Unión Europea hoy pone muchos problemas arriba de la mesa en la negociación, en el acuerdo que está en proceso de incorporación Mercosur-Unión Europea, y uno de los aspectos claves tiene que ver con el medio ambiente. Claro. Y tiene que ver con lo que pasa con Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Europa hoy, el Parlamento Europeo, Merkel, Macron, etcétera, no se sienten cómodos sacándose una foto con Bolsonaro en este momento porque tiene una posición en los temas de agenda internacional que son... Sin embargo, algunos apuntan que lo de la selva es una excusa que tiene Europa para no avanzar sobre Europa tiene la capacidad de encontrar excusas fácilmente porque son expertos en eso y esta es una negociación que llevó 20 años, es un gran romance que nunca termina y que de repente ahora tampoco llega a buen puerto. Eso es lo más increíble. Después de 20 años existe la posibilidad real de que el acuerdo Mercosur-Unión Europea no entre en vigencia. Por eso la insistencia del tiempo, por eso algunos estamos ansiosos porque el tiempo pasa, el mundo cambia, el mundo no está esperando a Uruguay. Y nosotros tenemos que reaccionar rápidamente porque si tenemos a un socio como Argentina, estratégico, en la situación que ya comentábamos, tenemos a un Brasil que no sabemos claramente para dónde va, o si va para algún lado, va más en clave bilateral. Uruguay, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir esperando a ponerse de acuerdo con la región? A propósito de eso, justamente, este escenario que es complicado obviamente, pero donde no se puede esperar nada de Argentina, donde Brasil no es confiable políticamente, ¿no es en realidad la oportunidad de Uruguay para cortarse solo y negociar de manera bilateral a la espera de que después el escenario político en la región cambie y ya esté la situación consumada de Uruguay con acuerdos por otros lados? Para mí, Nicolás, es el camino. Es el camino claramente, lo ha dicho el presidente de la República. El presidente de la República ha sido muy claro en decir, si el Mercosur no avanza en conjunto y la realidad nos indica que es muy difícil avanzar en conjunto,
Uruguay tiene que apostar a las dobles velocidades o a negociar bilateralmente. Pero en un momento hay que pasar raya y decir, bueno, no, el Mercosur no está yendo hacia el lado que nosotros entendemos que ir, ¿no? Hay que ¿Cuándo se asume esa situación? Bueno, hay que asumirlo, lo debe asumir la Cancillería, por supuesto, ¿no? Lo que tiene que hacer el presidente ha dado sus señales claras, ahora la Cancillería tiene que instrumentar la señal del presidente. Si decimos que la región no está dispuesta a avanzar en tratados de libre comercio con China o en los que tenían curso en el Mercosur, porque les recuerdo que el Mercosur tenía, además de la Unión Europea, que ya sabemos lo que está pasando con esa negociación, también cerró un acuerdo con el EFTA, que son los otros países europeos, que ahora también dice que no se va a cerrar este año, que no quieren cerrar nada con el Mercosur, pero a la vez está paralizada las negociaciones con Corea del Sur, Singapur y Canadá. Entonces, hoy no tenemos nada, Uruguay tiene las manos vacías, entonces es así donde se aplica, bueno, tenemos que avanzar solos. Y es Vamos así más donde... débiles, ¿no? ¿Cómo? Si vamos solos, vamos más débiles. Es más Pero no difícil. necesariamente, porque eso es una teoría muy antigua. Antes sí necesitabas poder negociar para negociar, pero hoy Uruguay viene y te golpea la puerta y te dice, China le dice a Uruguay que quiere cerrar un TLC contigo y sos muy chiquito. Recién China acaba de cerrar un TLC con Camboya. Ya eso de necesariamente precisar... Bueno, pero está toda la parte de los aranceles también, que según lo que nos han dicho acá, en China también es bastante compleja la negociación en ese sentido. Una negociación con China, como por supuesto China no persigue tu mercado, porque China no va a querer bueno, claro. nuestro Tenés que mercado, buscarlo. le interesan otras cosas. Bueno, precisamente. Por supuesto, hay que discutir qué quiere China y qué flexibilidades hay. Todo se negocia, hay que negociarlo. Pero ¿por qué decís que no? ¿Por qué decís que no? ¿Por qué decís que el Mercosur no te lo permite? Entonces, ahora sí nos ponemos juristas y decimos, el Mercosur no me lo permite por aquella famosa decisión 32/0 que habrán escuchado hablar, Sí. porque hay que respetarla. Hay que respetarla. Y todo el resto que dicen los tratados del Mercosur que no se cumplen, y la cantidad de laudos que no se cumplieron en ese momento, y cuando lo político estuvo por encima de lo jurídico y entró Venezuela por la ventana y tampoco se cumplió con lo jurídico, ahora nos ponemos juristas y decimos debemos cumplir con... No, Uruguay tiene que defender sus intereses nacionales. Pero ¿qué es lo que está Eso es lo esperando que tiene el que hacer. presidente? La calle Pou decía, bueno, el Mercosur tiene que sincerar sus relaciones, ver hacia dónde quiere ir y si no, iremos solos. Pero esa es una discusión bastante parecida a la que vivimos en el gobierno pasado, ¿no? Esperando a ver si el Mercosur avanzaba en conjunto y si no, ir desacoplándonos nosotros, pero en definitiva no terminó ocurriendo. Y ahora, ¿cuánto más se va a seguir esperando para tomar la definición de decir, bueno, no, Claro, ¿qué el tiene que Mercosur pasar, así no está digamos? avanzando en la dirección que nosotros queremos Yo ir? creo que lo que tiene que pasar es un Uruguay que dé señales claras en avanzar hacia un TLC con China. Esto debería pasar en las próximas semanas, antes de que termine la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur. Bien, y se Claramente viene además es así. ese Y foro bilateral con China. se da ahora, sí, una comisión mixta que se da la próxima semana y allí se Y ahí pueden... se puede avanzar. Allí se pueden dar señales de voy a responderle a un China que me golpea la puerta hace mucho tiempo y yo miro para el otro Pero lado. hay que Y- estar dispuesto a quebrar políticamente el Mercosur. No necesariamente hay que negociar. Hay que negociar. Hay que negociar a nivel presidencial. El presidente ha sido muy claro Está bien, respecto a pero si esto. Argentina o Brasil se ponen, ¿esto es la quiebra del Mercosur? ¿Y a vos ¿Hay que ir dispuesto a eso? ¿Pero a vos te parece que esto es lo que va a ocurrir con la situación interna que tiene Argentina y con un Brasil que recientemente en un diálogo con Reino Unido dijo que quería avanzar en un TLC bilateral con Reino Unido? Tenemos que aprovechar, hay que hacer buenas lecturas de lo que está pasando. Si no conseguimos la flexibilidad en este contexto regional, no la Ya está, conseguimos no nunca la más. conseguimos Nunca más. Y además con un presidente que es cierto que no es la primera vez que se dice, pero ahora, el presidente no es el que se tiene que poner a negociar esto, a instrumentarlo. El presidente tiene que dar las señales de lo que se quiere y creo que ha sido muy claro en ese sentido. Ahora es Cancillería quien debe instrumentarlo y no necesariamente decir no se puede. ¿Cómo no se puede? Porque no se puede, llevamos diciendo 30 años, ¿no? No se puede. Y el mundo cambia, el mundo sigue firmando acuerdos comerciales. Porque ojo que el mundo no se paró con la pandemia. Los tratados de libre comercio se siguen firmando. Entonces nosotros, cada acuerdo que se firma es una oportunidad relativa que perdemos. Porque nuestros exportadores o nuestros importadores, porque el comercio es ida y vuelta, también pagamos muchos aranceles para importar. Nuestros importadores y nuestros exportadores pierden ventajas respecto a otros y pierden oportunidades de negocios. No solo en la agroindustria, también en servicios y también en algunos nichos de otros sectores industriales. Entonces Uruguay debería en las próximas semanas ir como presidente del Mercosur a plantear el TLC con China. En la medida que el resto de los socios del Mercosur no acompañen la decisión, cortarse solo. Esa sería como la línea roja a tomar esa decisión. Exacto. Uruguay puede avanzar en un diálogo, pues ya está avanzando también con Estados Unidos. De hecho, la visita del canciller a Estados Unidos tiene que ver con avanzar con Estados Unidos también en lo comercial, porque Estados Unidos quiere avanzar también con Brasil y con Uruguay en lo comercial. Va a ser más difícil con Argentina y con Paraguay, pero fundamentalmente con Argentina. Pero en el caso de China,
planteás un diálogo abierto, planteás el marco de cómo acercarse a China conjuntamente con el Mercosur. Y claro que Argentina en este momento está avanzando mucho con China, porque necesita financiación internacional, necesita inversiones chinas y está avanzando también en infraestructura. Y debemos seguir de cerca, infraestructura portuaria fundamentalmente, debemos seguir de cerca ese tema. Pero tenés a Paraguay que tiene relaciones con Taiwán. Paraguay no se va a negar, pero va a decir que sí. Y Brasil, Bolsonaro se ha mostrado un poco anti-China, porque se alineó automáticamente a Trump. Pero el mes pasado, el 35% de las exportaciones brasileñas estuvieron por destino a China. Entonces, la realidad le pasa por arriba Sí, también. sí, Entonces, nadie te puede decir que no a China. Entonces, en ese marco, vos decís, ok, Mercosur, China. Pero Uruguay avanza bilateralmente porque es el único que puede hacerlo y debe hacerlo, porque no le puede decir que no a un mercado de 1.400 millones de Recién dólares. nombrabas a Estados Unidos y además el embajador Bustillo viajó a Estados Unidos a reunirse con el secretario de Estado, con Mike Pompeo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se puede lograr? Bueno, es una reunión que pidió Pompeo, ¿no? Es una relación, la de Estados Unidos con Uruguay, que ha sido bien manejada, bastante cercana en este tiempo. Hay que ver qué ocurre, ¿no? Porque estamos en pleno proceso electoral. Bueno, eso mismo te iba a Sí, agregarle a una la pregunta de campaña Nole. extraña además, ¿no? Claro. Es una campaña extraña, sí, es una visita compleja, diría. Hay que saber ¿Y qué se manejarla. puede ganar pensando que el presidente puede cambiar? Y bueno, en se cuestiones puede ganar malas? siempre y cuando pienses en asuntos que son de largo plazo, que no necesariamente van a cambiar si gana Biden. Digo, Claro. que todo dice que por lo menos en el voto popular ganaría Biden, después hay que ver qué ocurre finalmente con los resultados por el sistema electoral. Eso te iba a decir, no es estadounidense. fácil de entender el sistema electoral de Estados Unidos porque recordemos que Trump tenía 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Exacto, y porque es un sistema presidente. indirecto a partir de los votos de los estados. Exacto, ¿no? o sea que hay que esperar, más allá de las encuestas que vienen dando como favorito Hay a que Biden. esperar y además este año el voto por correo va a tener una incidencia particular, entonces de repente hasta no tenemos resultados en varios días y eso va a ser muy complejo. Pero yendo a la cuestión, Uruguay tiene un interés, obviamente, tiene coincidencias en una agenda hemisférica con Estados Unidos porque maneja una posición bastante similar al tema Venezuela, ¿no? Tiene una visión compartida con respecto a Cuba, apoyó al nuevo presidente del BID, que se va a sostener, entonces es importante y se va a Propuesto juntar. por Estados Unidos. Propuesto por Estados Unidos, Uruguay lo apoyó y ahí Bustillo se va a reunir con el presidente del BID, también se va a reunir con Almagro. Entonces vamos a pensar que hay que apostar a esa agenda de largo plazo y que no quede como una visita, digamos, de la administración actual. Claro. China, podríamos decir que está en un momento de privilegio en el contexto actual, considerando que tuvieron la pandemia con un régimen político totalitario, pudieron controlar rápidamente la situación y ahora está en ventaja por ante el resto del mundo. Estados Unidos, que está concentrado en su campaña, Latinoamérica, que se las está apañando como puede con la emergencia. Bueno, Estados Unidos también, ¿no? Bueno, también. Y la además de pandemia. eso, también distrayeron la campaña, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tiene como vía libre China en cierto sentido para avanzar sobre algunos mercados? Vía libre no, pero O por lo menos se puede decir, bueno, vos estás un poco más en el horno que yo para hacer... por ejemplo, No, mirando está Latinoamérica. en una buena situación porque actuó muy rápido, Por eso, controló, por eso. no tuvo un rebrote, digamos, de la pandemia, digamos, lo tiene controlado, está creciendo económicamente muy fuerte, está avanzando en diplomacia internacional. Y eso sí se nota, está avanzando en cooperación, está intentando recuperar la imagen perdida por un Estados Unidos que habla del virus chino, ¿no? Y eso, por supuesto, que tiene efectos. Entonces China ha salido a desplegar una diplomacia muy fuerte en ese sentido para mejorar su imagen, tiene una estrategia en los organismos internacionales en ese sentido. Bueno, está apostando a la cooperación, pero creciendo, demostrándole al mundo que en plena pandemia igual va a crecer un 2 y pico por ciento este año. Es la que está la nación en ventaja. Y bueno, y como China todavía sigue siendo la locomotora del mundo desde el punto de vista económico, es muy bueno también. Debemos pensar que eso es bueno. No tenemos que entrar en la puja de las diferencias entre Estados Unidos y Asia. Bueno, si a China le está yendo bien y se está recuperando, y si en Asia no está volviendo la pandemia y está controlada la segunda ola, bueno, es una muy buena noticia, especialmente para nosotros, porque es nuestro principal socio comercial, es una región del mundo que nos compra muchos productos y que además es la región del mundo que va a seguir explicando gran parte del crecimiento por los próximos 30 años. 2 o 3 preguntas en una, porque me dio la impresión que le bajaste el perfil a la reunión que va a tener Bustillo con Pompeo, que lo importante sería lo que ocurra en todo caso después de que esté el resultado electoral en Estados Unidos, pero... Es mi deseo. Tu deseo... No, le bajo el perfil porque en pleno proceso
electoral, este tipo de visitas, si no pensamos en asuntos de largo plazo, puede ser inconveniente. Por eso, esto tendría otra relevancia si fuera después de las elecciones. Naturalmente. Ahora, primero, ¿qué tan viable, a propósito de lo que decías recién, es avanzar en paralelo en negociaciones de acercamiento con China y con Estados Unidos? ¿Hasta qué punto no hay cierta incompatibilidad en eso? ¿O cuánto depende de la campaña, del resultado electoral en Estados Unidos? Y suponiendo que eso se da de buena manera y estás en la puerta de un TLC con China y una negociación con Estados Unidos, ¿cuánto te importa el Mercosur? Bueno, el Mercosur hay que cuidarlo porque es una historia de mucho tiempo, hay una integración natural con esos países, hay que cuidarlo, no se trata de romperlo, sí se trata de decir, no me digas algo que no sos, no me exijas que no puedes hacer esto cuando vos tampoco haces esto. Hay que sincerarse con No se voluntad. trata de romperlo, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, algunas declaraciones de Bolsonaro, porque siempre lo diplomático se cuida, aunque sean gobiernos opuestos, hay un cuidado. En cambio, Bolsonaro dice unas cosas del gobierno argentino que son tremendas, digamos, que no es normal que un presidente diga de su colega o de un país con el cual es socio y son socios de una entidad política como el Mercosur. No, y mucho más, porque son socios estratégicos, Exacto. políticos, de Y entonces, seguridad. ¿cómo se explica eso? Esas intervenciones directas y tan virulentas. Y se explica porque ya no alcanza con estudiar relaciones internacionales para analizar las relaciones internacionales. Tenemos que meternos en aspectos psicológicos, psiquiátricos. y es más complejo, ¿no? Yo creo que son perfiles muy particulares, no solo el de Bolsonaro, porque también el de Trump, también el de otros líderes a nivel internacional. Estamos en un mundo muy debilitado desde el punto de vista institucional y eso hace que emerjan estos líderes con características muy especiales donde se dice cualquier cosa. Hoy, de cierta forma, en el mundo se dice cualquier cosa. Y yo creo que eso tiene que ver con una pérdida de valores, unas instituciones que están débiles, y no es una buena señal. Pero claro, sí, estamos en una situación muy complicada, pero Uruguay debe cuidar. Uruguay debe mediar entre Argentina y Brasil, no debe apostar a que eso se rompa. Ni debe irse con Estados Unidos y con China y decir, esto no me sirve. No, me sirve todo. Me sirve pero la pregunta es si podés asumir, de repente, Podés. si vos sabés que tenés las posibilidades ciertas de avanzar en negociaciones con las dos principales potencias mundiales, asumís el riesgo, ¿no? No quiere decir que vas a romper el Mercosur. Yo digo que pero tenés que asumirlo, y tenés que asumirlo, porque si después de 30 años, estás viendo una película 30 años, que ya sabés cuál es el final, y se repite el final todos los años, ¿Qué te van a decir? ¿qué te van a decir ahora que haya cambiado? Cuando tenés a un Estados Unidos que no te va a decir que sea un TLC, te va a decir que sí a negociar algunos productos en el marco del TIFA, que es un acuerdo que tenemos con Estados Unidos que se puede aprovechar en ese sentido. No creo que te diga un TLC en este momento Estados Unidos, porque ya se lo planteó la calle Fuego a Pompeo y no ha respondido, pero Brasil se lo planteó mucho antes, Bolsonaro a Trump y tampoco respondió. El que sí quiere cerrar un TLC con Uruguay es China. Y a China tú estás mirando para el otro lado, estás haciendo el distraído. Por eso digo que ahí tenés que reaccionar. Y si tenés acceso a Estados Unidos, y tenés un TLC con China, que además te va a atraer el interés de Europa y el interés de otras economías asiáticas, bueno, ahí tenés más margen para negociar con el Mercosur. Pero ahora, lo primero que hay que resolver es qué quiere Uruguay. ¿Estamos convencidos lo importante que es la apertura para el desarrollo económico del país? ¿O vamos a seguir diciendo El discurso que no político se puede? parecería que El sí. discurso político sí, lamentablemente quizás a nivel técnico, a diferentes niveles, eso se traba y aparece el no se puede. No se puede por esto, no se puede por esto, no se puede por ¿Y esto. de verdad no se puede o son excusas? Yo creo que con voluntad política, con negociación y con definiciones estratégicas se puede. Hay experiencias comprobadas en el mundo entero. Mucho más cuando además el Mercosur no es lo que te dijeron que iba a ser. En el 91 el Mercosur dijo que iba a ser lo que hoy es la Unión Europea. No tengo ni que decir lo que es el Mercosur frente a la Unión Europea hoy, ¿no? Entonces, yo creo que ya es hora de reaccionar. En Argentina, la crisis eterna esta, que no parece tener fin, y la división política tan grande, aparte que tampoco parece tener fin, y ahora se suma la caída de la moneda, han empezado a emerger algunas voces, por ahora marginales, que hablan de independizar tal provincia, de que nosotros tenemos que separarnos. Hay gente que vaticina guerra civil, todo muy marginal por ahora. Pero la entidad política argentina ¿puede resistir eternamente todas estas presiones? Y es la historia de Argentina hasta ahora, ¿no? Pero es complicado. Yo creo que hay que cuidar mucho las instituciones. Hay que atender los temas de corrupción, hay que cuidar todo lo que tiene que ver con la política, los manejos políticos, los grandes acuerdos nacionales, las reformas pendientes que tiene Argentina, cómo enfrenta la pobreza, cómo enfrenta las certezas jurídicas, lo que está ocurriendo ahora con la ocupación de tierras. Es complicado porque ya allí si no está la ley, ¿qué queda? Si no está la ley, queda la guerra civil. Entonces tiene que estar la ley, por supuesto que tiene que estar la ley, tiene que volverse a cuidar las instituciones. Yo no creo que ese escenario sea algo que uno espera en Argentina, ojalá que no.
¿no? Pero lo que sí hay que seguir con atención lo que ocurre en la región y cuidar. Y siempre apostar a cuidar las instituciones. Uruguay tiene que ser muy cuidadoso, intentar conversar. Por eso es muy bueno que se dé próximamente la reunión entre Fernández y Lacalle Pou, que se va a dar seguramente antes de fin de año. Es bueno que los presidentes de la región hablen, que hablen de estos temas, que hablen del futuro y que hablen, por supuesto, de lo que necesita Uruguay frente a tus socios. Porque Uruguay no puede ser igual que Argentina, Uruguay que Brasil. Porque tenemos un mercado muy chico, tenemos otras necesidades económicas. Entonces, Argentina y Brasil tienen que entender que no podemos seguir esperando y que necesitamos actuar o reaccionar o tomar definiciones que son más bien nacionales y no regionales en este caso. Ignacio Bartesagui, muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Hacemos